Bueno, nosotros somos el grupo número 3. Mi nombre es Esteban. Vamos a hablar sobre los índices y mi nombre es Esteban Cabal. Índices. Temáticas a abordar. ¿Qué es? ¿Cuál es su función? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles? Índices agrupados, índices no agrupados, formas de declarar índices y por último, conclusión. ¿Qué es? Un índice es la guía aplicada sobre un campo para dar orden a la data, reduciendo así el uso innecesario por memoria de un servidor al crear un identificador sin que se pierdan los datos de una tabla. Además, se debe tener en cuenta que toda tabla tiene por lo menos un índice. En esta imagen podemos observar 4 tablas las cuales están conectadas por los índices, siendo estos tipo índice clave primaria, como por ejemplo matrícula de avión, cédula controlador, o índices de clave foránea, por ejemplo cédula controlador de avión, número puerta de acceso a avión o letra bloque de puerta de acceso. ¿Cuál es su función? Los índices tienen la función de direccionar de manera simplificada una búsqueda por medio de el campo o los campos indexados. ¿Para qué sirven? Sirven para hacer búsquedas eficaces, ya que puede conectar tablas sin ser la clave primaria. Por supuesto, una clave primaria es un índice, pero a diferencia de la clave primaria, el resto de índices pueden repetirse en una base de datos. ¿Cuáles? Respecto a la base de datos, los índices pueden ser agrupados o no agrupados, de modo que se dé una jerarquía al orden de búsqueda por medio del servidor. Índices agrupados. Los índices agrupados, clustered, crean una estructura física, la base de datos como un todo, de las tablas para hacer óptima la llegada al dato requerido. Índices no agrupados. De igual forma lo hacen los no agrupados, los non-clustered, aunque para este caso se crea una estructura aparte de la base de datos, como se explicará más adelante. ¿Cuáles tipos de índice existen? Índice clave primaria. Creación directa del índice al asignar la PK. Índice ordinario. Permite la nulidad del o los campos, además de que los datos pueden repetirse. Índice único. Dada para un campo en el cual no se pueden repetir datos, pero sí puede dejarse nulo el campo, para el caso del teléfono personal. Índice compuesto. A diferencia del índice clave primaria, en este sí puede dejar alguno, no la totalidad, de sus campos vacíos. Ventajas. Al tener en el servidor una guía para orientarse por medio de la data suministrada en el sistema, se garantiza la rapidez en las consultas. Además, permite dar un orden físico al entorno de la base de datos. Desventajas. En el caso de efectuarse múltiples índices en una base de datos, se puede llegar a afectar el rendimiento de las búsquedas. Ahora, para la parte práctica, utilizaremos SQL Server. Inicialmente nos referimos al comando sphelpindex, que es aquel que nos va a ayudar a saber si ya se encuentra actualmente un índice en la base de datos. Esto para confirmar si ya está funcionando la instrucción que le vamos a dar después. Entonces, inicialmente ya debería existir un índice clustered, porque el índice clustered es la APK de una tabla y únicamente puede haber una APK en una tabla. Entonces nos va a decir que no se puede crear más de un índice clustered en la tabla conductor. De igual forma, ejecutando este comando podemos apreciarlo. Aquí
está la PK de conductor, que es, en su descripción aparece que es Clustered Unique Primary Key. Y ahora, a la hora de hacer la consulta, nos va a mostrar en orden ascendente los nombres y las cédulas que le hemos pedido de la tabla conductor. Por otro lado, si ejecutamos el crear un índice no agrupado, non-clustered, para el nombre, ahora nos va a organizar toda esta información de forma que vaya desde la A hasta la Z por medio de sus nombres. Ejecutamos la consulta nuevamente y podemos ver cómo efectivamente se organiza todo por orden alfabético. Volvemos a chequear con esta instrucción y efectivamente ya aparece nuestro índice que acabamos de crear. En su descripción es un non-clustered y así es como se crea de forma práctica y se usan los índices para las bases de datos. Por último, en esta animación podemos evidenciar cómo el servidor en su estructura organiza todas las tuplas que tiene almacenadas para formar un orden lógico que le permita llegar con facilidad a dados datos. Para el caso del cluster tenemos esta formación, que es una formación a manera de árbol. Y para el non-cluster tenemos una estructura que va aparte de la base de datos. Esta funciona de igual forma que la del cluster, solo que esta no va totalmente ligada a las tuplas y totalmente ligada a la base de datos como tal, como un todo. Conclusión. Los índices son esenciales en una base de datos si se desea optimizar el funcionamiento de la misma. Para el caso de una empresa que maneja inmensidad de información, es muy útil trabajar los índices ya que se puede dar un orden de toda su data a modo de secciones. A mayor cantidad de información, será indispensable el uso de indexar campos determinados, ya que estos evitan exponencialmente el gasto de RAM empleado por el servidor hacia una considerable cantidad de